En las sombras doradas del amanecer en Masai Mara, un rugido rasga el silencio de la sabana. No es solo el sonido de un rey, sino el grito de un guerrero marcado por la batalla. Allí, donde el viento lleva el olor de tierra seca y sangre antigua, vive Fang, el león cuyo coraje hizo retroceder incluso a Nach, el temido rey del norte, en un acto de desesperación. Fang no es solo un macho dominante, es un símbolo de resistencia, con un diente roto que cuenta historias de enfrentamientos mortales y una ferocidad imposible de domar. Pero toda esta tensión lleva el presagio de su propio fin. Mientras Fang patrulla su reino al sur del río, sus ojos curtidos examinan el horizonte, conscientes de que algo oscuro se acerca. Al otro lado de las aguas, la coalición de Nach, fortalecida por sus descendientes más poderosos, planea una venganza implacable. Cada paso que resuena en las márgenes del río anuncia la llegada de un destino inevitable, un enfrentamiento que trasciende generaciones y redefine las reglas del poder en la sabana. En cuestión de segundos, la calma de la mañana se transformaría en pura furia. ¿El rugido de Fang encontrará el silencio mortal de la emboscada inminente? ¿O hará que Nach huya una vez más, avergonzado por la derrota? Hoy conocerás a Fang, el mayor enemigo de Nach. Así que dale like y suscríbete al canal, es totalmente gratis y nos ayuda mucho. Deja tu like y veamos el video. 2004, Masai Mara, Kenia, África. En las vastas llanuras de Masai Mara, un león destacaba entre todos, Nach. Antes de formar la temida coalición que aterrorizaría la sabana, Nach era reconocido como un macho imponente, de melena espesa y mirada penetrante, cuya fuerza parecía indomable. Cada amanecer, patrullaba su territorio con pasos firmes y deliberados, observando atentamente cada movimiento alrededor de sus leonas y cachorros, listo para defender a su clan de cualquier amenaza. Sin embargo, los dominios de Nach no estaban solos. En la misma región vivía Fang, un león de melena dorada que inspiraba respeto y temor por igual. Fang era un rival a la altura, fuerte, estratégico y decidido a robar las leonas de Nach para expandir su propia manada. En este escenario, el enfrentamiento inevitable ocurrió en las márgenes del río Mara, donde ambas fuerzas se encontraron en una batalla sangrienta por el dominio. Rugidos estruendosos resonaron en el aire y, en un golpe magistral, Nach golpeó la boca de Fang con tanta precisión que el rival perdió parte de un colmillo, marcándolo con una herida profunda, una cicatriz que se convertiría en símbolo de su derrota y perseverancia. Fue ese día que los trabajadores locales le dieron su nombre, pues Fang significa colmillo, en referencia directa al diente roto del león. Pero Fang, incluso herido, no retrocedió. Con un ataque brutal, se lanzó contra Nach, dejando marcas en la piel del rey y hiriéndolo gravemente. Herido y jadeante, Nach enfrentó su única opción de supervivencia, la huida. El río Mara, en ese momento, fluía solo como un lecho seco, ofreciendo un paso seguro. Cada paso para cruzarlo estaba cargado de dolor, sangre y el peso de la humillación de un rey obligado a retroceder. Cuando finalmente alcanzó la otra orilla, Nach se arrastró hasta un escondite entre las altas hierbas, ocultándose mientras el sol se hundía en el horizonte en tonos de fuego y sombra. Pero la naturaleza, siempre impredecible, reservaba un último golpe de suerte, o ironía, para el león derrotado. En los días siguientes, las nubes cubrieron el cielo y la lluvia regresó con furia, llenando rápidamente el río y transformando el lecho seco en una barrera líquida impenetrable. Ahora, la fuerza que separaba a Fang y Nach ya no era el miedo, sino la propia furia de la sabana. La corriente peligrosa y animales como hipopótamos y cocodrilos impedían que Fang y Nach se encontraran nuevamente para un enfrentamiento final. Herido, exiliado y solitario, Nach enfrentaba un nuevo desafío: recuperar fuerzas, reconstruir su poder y prepararse para el inevitable enfrentamiento futuro. La sabana, en su silenciosa grandeza, dejaba en el aire una promesa de venganza, y la certeza de que la historia de aquel rey herido estaba lejos de terminar. Nach no esperó mucho y comenzó a fortalecerse, cazaba solo, absorbiendo cada lección aprendida en años de dominio, recuperando músculos y coraje para recuperar lo perdido. Hasta que conoció a Latmel, un león macho con quien formó su primera coalición. A finales de 2004, este arduo trabajo culminó en su primera gran conquista posderrota, la toma del Marsh Plan.
Natch y Ladmel derrocaron a los machos líderes de la manada, estableciendo su reinado sobre un territorio que antes le había pertenecido. En poco tiempo, Natch multiplicó su linaje y se convirtió en el macho alfa, con Ladmel como su fiel escudero. Durante meses, Natch vivió el apogeo de su poder, reinando de manera absoluta. Sin embargo, el destino volvió a conspirar contra él. En 2005, 3 leones rivales aparecieron y mataron a Ladmel. Natch huyó con sus leonas y cachorros, intentando mantenerse a salvo a distancia. Nuevos cachorros llegaron al mundo, y cuando todo parecía en paz, en 2007 Natch fue destronado por un león más fuerte y, una vez más, huyó para proteger su vida. Lo inesperado, sin embargo, llegaría inmediatamente después. En lugar de aceptar el exilio solo, Natch reunió a sus 5 hijos machos, jóvenes que, hasta entonces, habrían sido cazados y asesinados por el nuevo líder, y los convirtió en aliados. Esta decisión fue revolucionaria en el mundo felino, mientras la ciencia predecía que los cachorros serían sacrificados por nuevos líderes y que un león macho exiliado no podría cuidarlos. Natch creó una coalición paternal sin precedentes. Durante un año, enseñó a sus hijos las artes de la caza, el combate y la estrategia territorial, formando el embrión de una de las fuerzas más poderosas jamás vistas en Masai Mara, conquistando cerca de 1000 kilómetros cuadrados. Natch ya no huía, reinaba. Detalles de esta historia los tenemos en otro video aquí en el canal. Paralelamente, al otro lado del río, Fang consolidaba su propio liderazgo. Con su melena dorada marcada por la cicatriz de un colmillo roto, testimonio físico de su sangrienta batalla con Natch en el pasado, permanecía como guardián de la manada del río. Junto a Layla, su reina de mirada firme, Fang guiaba al grupo con rigor, reprimía disputas internas, velaba por la seguridad de los cachorros y aseguraba que ninguna amenaza se acercara. Bajo su protección, nuevos leones crecían fuertes, alimentados por las abundantes manadas que cruzaban las riberas del río. El lecho ahora desbordante separaba no solo a 2 fuerzas rivales, sino a 2 destinos aún entrelazados. Natch miraba el río cada noche, guardando la amarga vergüenza de su derrota y el fuego de la venganza en su corazón. Mientras las estaciones secas y lluviosas se alternaban en ciclos ancestrales, el río Mara seguía siendo un obstáculo infranqueable entre Fang y Natch. Pero ese periodo traería un cambio radical. Tras meses de intensa sequía, el río se secó en puntos clave, abriendo un puente de tierra que alteraría el equilibrio alcanzado hasta entonces. En un anochecer decisivo, Natch se reunió en silencio con su hijo más robusto, mientras los demás hermanos patrullaban las fronteras recién conquistadas, manteniendo máxima alerta contra incursiones enemigas. Con una última mirada al dominio que había construido, Natch avanzó con su hijo por el lecho seco, cada paso resonando como un presagio de venganza. Al otro lado, Fang sintió el aire vibrar con el rugido lejano de Natch. Instintivamente, el león se posicionó en el punto más alto de su colina de vigilancia. Layla, su reina, agrupó a las leonas en defensa, formando un muro viviente de garras y colmillos afilados. Cuando Natch y su hijo se acercaron, el enfrentamiento estalló en un torbellino de furia y acero. El número abrumador de leonas y cachorros hizo imposible que Natch y su hijo rompieran la línea defensiva. Reconociendo el riesgo inminente, Natch retrocedió con su hijo y pasó el día siguiente en las márgenes del lecho seco del río, rugiendo para que sus otros hijos acudieran a su encuentro. En respuesta, los 5 hermanos cruzaron el lecho seco, reuniéndose como una fuerza indestructible, y esperaron a que cayera la noche para avanzar contra la manada de Fang. Esta vez, los guías de la reserva estaban lejos y no pudieron observar, solo escuchar los rugidos estallar. Cuando el polvo se asentó, Natch y su coalición emergieron triunfantes, arrastrando consigo a las leonas derrotadas, incluyendo a Layla, ahora sumisas ante su nuevo rey. A la mañana siguiente, guiados por la curiosidad y el deber de registro, los guías partieron en busca de los restos de Fang. Recorrieron cada rincón del terreno marcado por la batalla, pero no encontraron nada. Si Fang había sucumbido a las garras de los invasores y sus restos habían sido devorados por hienas, o si escapó herido para desaparecer en las sombras de la sabana, jamás se supo. Lo que quedaba era el silencio del campo, interrumpido solo por el rugido lejano de Natch y sus hijos, ahora reyes absolutos.
Natch se había vengado de su mayor enemigo y lo había hecho de manera triunfal. Fang, el león cuyo coraje y ferocidad habían desafiado al propio rey Natch años atrás, desapareció tan misteriosamente como había surgido en la historia. Bajo el mando de la coalición Natch, las reglas de la sabana fueron reescritas y para siempre Natch y sus hijos serán recordados como una de las mayores coaliciones jamás observadas por la humanidad. Fang también registró una fuerza monstruosa en las líneas de la historia de la sabana y dejó un legado de respeto y coraje. Si te gustó, deja tu like y suscríbete. ¿Ya conocías a Fang y a su reina Layla? Esta fue una sugerencia de suscriptores. Registra en los comentarios qué te gustaría ver en el canal. Gracias por ver, hasta luego.